Hace casi 63 años, cuando estaba yo a punto de nacer, la partera llegó borracha y mi papá tuvo que llamar a las comisiones de seguridad de la ciudad para que la sacaran. Y nací un poco retrasado de tiempo. Y entonces, a las pocas semanas, el pastor que me presentó, el presbítero Enedino Salce, cuando me levantó para presentarme delante de Dios, le dijo que este niño haga honor al nombre del personaje que sus padres le han puesto y que tú lo sientes delante de príncipes, reyes y gobernantes. Me profetizó y se cumplió. Pero al año tenía yo sarampión y me dio una bronconeumonía. Y hace más de 60 años, cuando a un niño le daba eso, se moría, ¿verdad? Pero un siervo de Dios llegó a la casa, un hermano de mi padre, José María de los Reyes. Y cuando vio mi condición, puso sus manos sobre mi cuerpo y solo dijo: déjalo, no te lo lleves, te va a servir. Fue todo. Y aquí estoy. 63 años, casi 63 años, porque Dios hace milagros. Fíjense que me quedó una secuela. Todas las vellosidades internas de mi oído se quemaron. Entonces, técnicamente, no oigo nada. Todas las audiometrías que me hacen hasta la fecha, los especialistas me dicen: ¿cómo es que usted habla? Ya que mi voz se oye media rara, ¿verdad? La sienten media rara, es por eso. Porque uno primero oye y luego habla. Entonces, técnicamente yo, como no oigo, tampoco debiera hablar. ¿Pero qué creen? Por alguna, no digo, no por alguna razón humana, sino por algún designio divino, oigo y hablo. Increíble, ¿no? Se desarrollan otras habilidades. A veces una persona puede estar a 50 metros, tengo muy buena vista, no escucho lo que dice, pero leo lo que dice. Así que mucho cuidado, ¿verdad? Pero Dios es un Dios de milagros. Y esta mañana estamos en una celebración milenaria, milagrosa. Un evangelio, para que sea evangelio, necesita contener 5 elementos esenciales: mostrar al Cristo encarnado, mostrar las palabras de Cristo, mostrar las obras del ministerio de Cristo, mostrar la crucifixión y mostrar la resurrección. Usted va a leer cualquiera de los 4 evangelios y va a encontrar esos 5 apartados. Muy interesante que Jesús entró por una puerta cerrada que se llama la virginidad de María y salió por una puerta cerrada que fue la piedra en la tumba. Porque Dios es un Dios que hace cosas más allá de nuestro entendimiento, de nuestra capacidad y de nuestra naturaleza. Pero hoy estamos celebrando la resurrección, y la resurrección, en el caso del Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, presenta una serie de 4 operaciones. Los 4 evangelios, en sus capítulos finales, hablan de la resurrección, de su característica. Incluso Hechos 1
en los primeros versículos, todavía presenta al Cristo resucitado. Pero hay 4 operaciones que producen la resurrección de Cristo. Y si yo leo todo el pasaje del capítulo 24 de San Lucas, que no lo voy a leer, pero del versículo 13 hasta el versículo 35, habla de Jesús que se encuentra con 2 de los que le habían acompañado en el ministerio, iban camino a Emaús, y Jesús se les acerca y comienza a platicar con ellos. Pero como ellos traían en su mente que Jesús había muerto, jamás se imaginaron que Jesús era el que venía con ellos. Y se desarrolla una serie de detalles en ese pasaje que revelan 4 operaciones maravillosas que Jesús hace. La primera está en el versículo 17, cuando les dice: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Él les dijo: ¿qué cosas? Y luego dice: y ellos le dijeron. La primera operación es que Jesús les abrió el oído. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra. Esto quiere decir que cuando nosotros leemos la Biblia en el poder de la resurrección, en el poder del Cristo resucitado, se produce una chispa de fe. Si usted no lee la Biblia, a lo mejor usted tiene una fe natural, pero cuando usted lee la Biblia, esa es la materia prima con la que el Espíritu Santo trabaja. Y entonces usted comienza a escuchar la palabra, y lo que la palabra dice y promete se cumple cuando usted lo cree. Entonces Jesús se acercó y lo primero que hizo fue, porque vio que no le reconocieron, lo primero que hizo fue abrirles el oído, hablándoles para que escucharan la palabra. Lo segundo que Jesús hace es que les abre las escrituras. Vamos a ver los versículos. Es el versículo 27. Y comenzando desde Moisés, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, el Pentateuco, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras, les dio una cátedra de todo el Antiguo Testamento, lo que de él decían. Y luego dice el versículo 32, y se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Estaba leyendo. Versículo 37 dice: entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Y miren lo que dice el versículo 44. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Versículo 44. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas
y en los salmos. Les abrió las escrituras. Dice la Biblia que es bienaventurado el que lee las palabras de este libro. ¿Por qué? Dice San Juan en Apocalipsis, porque Jesús es el espíritu de la profecía. Si tú quieres ser feliz y quieres prosperar, tienes que leer la Biblia. ¿Por qué? Porque son bienaventurados los que la leen y hacen las cosas que dice este libro, porque Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir, las palabras se cumplen porque Jesús lo dice. ¿Lo crees? Cuando tú lo crees, esta mañana lo estamos diciendo desde la plataforma de la resurrección. El poder de la resurrección revela que para Dios no hay imposibles. Y que el que puede creerlo sabe que Dios interviene cualquiera que sea la necesidad y obra de manera sobrenatural en la vida de las personas. Por lo tercero que Jesús hace es, les abrió los ojos. Mira lo que dice el versículo 31. Porque dice el versículo 30. Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio, como vamos a participar en esta mañana. Entonces, dice el versículo 31, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y cuando se les aparece otra vez a los 11, en el versículo 37 dice que estaban espantados y atemorizados porque pensaban que veían un espíritu. Jesús les abrió el oído, les abrió las escrituras y ahora les abrió los ojos. Esto tiene que ver con el poder de una visión auténtica. Las mujeres habían visto al Jesús resucitado, pero ellos no creyeron. Simón les dijo que había resucitado, pero no le creyeron. ¿Hasta cuándo? Lo vieron y no lo creyeron hasta que el Señor les abrió los ojos. Esto revela que en el poder de la resurrección nosotros adquirimos poder para mirar hacia adelante. El poder de una visión que está concentrado en el futuro, una imagen mental clara que Dios te da, un rumbo predeterminado y que vas a llegar porque le estás creyendo a Dios, porque estás confiando en su palabra, porque el Señor de una manera maravillosa y sobrenatural te está mostrando su poder sin igual. Esta parte a mí me encanta mucho, porque Dios me ha dado la oportunidad de tener sueños que se cumplen. Y siempre que me da una visión y se cumple, entiendo que hay un lenguaje espiritual en los sueños. ¿Ustedes todavía sueñan? ¿Sí? ¿En las noches? ¿Se despiertan mientras están soñando? ¿Y quieren cerrar los ojos para recordar el sueño y no se acuerdan? ¿Sí les pasa a algunos? En la mañana cuando se levantan tienen la sensación de que soñaron algo y no se acuerdan qué es. ¿A alguno le ha pasado? Es un lenguaje. Es un lenguaje espiritual. Es traer del mundo espiritual al mundo natural
lo que se concibe en la vida espiritual. Ese es el lenguaje de Dios, ese es el lenguaje divino. La Biblia está cargada de sueños y visiones, porque para Dios es tan sencillo, porque una imagen dice más que las palabras. A la visión se le llama el cuadro completo. Todo lo que ves en la visión está completo y está perfecto. Es un cuadro perfecto al que no le falta nada. Entonces, cuando tú tienes esa visión, puedes avanzar. Pero hay una cuarta cosa que hizo Jesús. Y está en el versículo 45. Dice que entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. El entendimiento, la interpretación, la capacidad de entender que la vida tiene desafíos, dificultades. Batallamos a veces para entender o para aceptar algo que nos pasa, pero el poder de la resurrección en esta mañana te dice que Dios te da entendimiento para que avances en la vida, para que aceptes y superes tu realidad, para que no te quedes estancado en un fracaso o en una tragedia, porque dice que los entendidos resplandecerán como la luz del firmamento. Y entonces, estas 4 operaciones maravillosas de la resurrección, que son oír, leer, ver y entender, nos lleva a una vida de servicio y pasión. Es decir, Dios nos regala habilidades espirituales que nos sirven en nuestra vida diaria. Los sabios de Israel esperaban al Mesías, pero tenían un código de señales a través del cual identificarían quién era el Mesías. Por eso los judíos dicen que pedían señales. Los judíos piden señales, dijo Jesús, pero no les será dada sino la señal de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? Que iba a morir y que iba a ser resucitado. Pero ¿cuáles eran las señales que ellos buscaban? Ellos buscaban, para distinguir quién era el Mesías, primero, que tocara a un leproso y lo sanara de la lepra. Porque nunca ese milagro había pasado. Solo Moisés se había metido la mano, la había sacado con lepra, la había vuelto a meter y había salido limpia. Solo Moisés. Entonces, ningún rabino en toda la historia podía hacer eso. Y entonces, cuando vieron que Jesús tocaba leprosos, porque el leproso no debía estar en la ciudad, tenía que estar allá, pero Jesús los acercaba. Y Jesús los tocaba y los sanaba. Entonces decían, oye, ¿sanó leprosos? ¿Sanó leprosos? ¿Sí? ¿No será? No, pero le faltan otras 2 señales. La segunda señal era que echara fuera un demonio mudo. Porque los exorcistas judíos tenían una fórmula para echar fuera demonios, pero la fórmula incluía preguntarle el nombre al demonio y luego con ese nombre del demonio echarlo fuera con una fórmula. Pero cuando llegaban con un demonio mudo, pues le preguntaban el nombre y el mudo no les podía dar el nombre, ¿verdad? Entonces vino Jesús y echó fuera un demonio mudo. Y esto los escandalizó más, porque se dieron cuenta que sí había señales, pero querían más señales.
Hasta Nicodemo vino de noche y le dijo: sabemos que has venido de Dios, porque ninguno haría las señales que tú haces si Dios no estuviese con él. Y Jesús le dijo: tienes que nacer de nuevo si quieres ver el reino de Dios. Pero eso está muy difícil. Bueno, pues tienes que nacer de nuevo si quieres entrar en el reino de Dios. Se la puso más difícil. Primero le dijo que lo podía ver, pero le dijo: no, si quieres entrar, tienes que nacer de nuevo. Es decir, hablamos de una obra milagrosa. Hay una tercera señal. Juan el Bautista estaba desesperado en la cárcel y le mandó con sus discípulos a preguntar: ¿eres tú o esperamos a otro? Es decir, si vas a hacer la tercera señal, hazla para que yo esté seguro. Lo estaba apresurando. Y dice que en ese momento Jesús comenzó a echar fuera demonios, a sanar enfermos, y les dijo: vayan y díganle a Juan lo que ven. Las señales, pero la tercera señal era sanar a un ciego de nacimiento, o sea, que nunca había visto. Porque a lo mejor alguien que había visto y perdió la vista porque se le subió y se le bajó el azúcar, pues es otra cosa, ¿verdad? No, pero un ciego de nacimiento, es decir, comprobadísimo que nunca ha visto. Y entonces tenemos el milagro que Jesús sana. Y es muy interesante que Jesús le pone el lodo en los ojos y le dice: ve al estanque. Y para ir al estanque de donde estaban, tenía que atravesar toda la ciudad. Es decir, para que todo el mundo lo viera. Allá va, todo el mundo lo ve. Y luego regresa con los ojos ya viendo. Era un milagro notorio. Dijo Jesús: entre los nacidos de mujer no hay uno más grande que Juan el Bautista. Así dijo. Pero luego agregó: pero en el reino de los cielos, el más pequeño es más grande que él. Y uno se pregunta: ¿por qué Jesús dijo eso? Bueno, porque Jesús, viendo que los fariseos lo veían a él como el centro de milagros, lo veían como el único que podía hacer milagros, Jesús convirtió esas señales no en algo exclusivo de su ministerio, sino que así como lo dijo de Juan el Bautista, que el más pequeño en el reino de los cielos era mayor que Juan el Bautista. ¿Sabe por qué lo dijo? Porque esas señales no se iban a circunscribir solamente al ministerio de Jesús para reconocer solo a Jesús como Mesías, sino que esas señales se iban a convertir en el avance del reino espiritual. Jesús les dijo a los discípulos: estas señales seguirán a los que creen. El más pequeño en el reino, el más grande es Juan el Bautista. ¿Quiénes? Los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. Lo dijo el Cristo resucitado. Uno tiene que ver los epílogos de los 4 evangelios para ver que en Mateo les dijo: id y haced discípulos y bautícenlos. En Lucas dijo: no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. En Juan dijo: porque me viste, creíste, pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y en Hechos 1:8 dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Pero en Marcos 16:15 él dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre
echarán fuera demonios. Jesús había dicho: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y cuando Jesús dice: en mi nombre echarán fuera demonios, está hablando del avance del reino de Dios que se provoca por todos aquellos que creen. Esta mañana estamos aquí porque creemos. Esta mañana estamos aquí porque Cristo ha resucitado. Esta mañana estamos aquí porque Cristo dijo: estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos de los que están aquí creen? Pues también dice: hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y no les dañarán, beberán cosas mortíferas y no se envenenarán. Y luego dice: sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Estas 4 operaciones de la resurrección se hacen efectivas en todos nosotros si creemos, que es oír, leer, ver y entender. Si estas 4 operaciones del poder del Cristo resucitado dejamos que pasen en nuestra vida, entonces iremos por donde vayamos compartiendo el reino de Dios, bendiciendo a otros, tocando a otros. Todo lo que toquemos será bendecido. Todo lo que digamos será de bendición para los demás. Todo lo que hagamos será prosperado. ¿Por qué? Porque el Cristo resucitado lo garantiza. Póngase en pie conmigo esta mañana. Tengo 2 minutos todavía. Estoy con la expectativa de participar de la cena del Señor. Pero ¿por qué no toca al que está a su lado y le dice: te bendigo en el nombre de Jesús? Si tienes alguna preocupación, sé libre de tu preocupación, dile. Si tienes una enfermedad, el Señor te sana, tócalo. El poder del Cristo resucitado está contigo esta mañana. Si tienes una deuda, dile: vamos a cancelarla en el nombre de Jesús. Si estás pasando por una necesidad en tu familia, dile: Jesús viene hoy a tu casa, recíbelo. Si no sabes qué hacer con la dificultad que te está pasando, el Señor te da entendimiento en esta hora. Recibe sabiduría, recibe ciencia, recibe profecía. Tu vida no tiene por qué fracasar, porque Cristo te da vida en abundancia. Tu vida no tiene por qué fracasar, porque Cristo te hace más que vencedor. Eres vencedor en el nombre de Jesús. Ninguna arma que el enemigo haya levantado contra ti va a prosperar, dice el Señor. Yo te voy a defender, yo te voy a sanar, yo te voy a curar, porque estoy contigo. Nada te faltará.